¿Qué tal? Bienvenidos al seminario de investigación del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información de aquí de la UAM Iztapalapa. El día de hoy nos acompaña un investigador que, entre otras cosas, además de su trayectoria y de su trabajo, que es muy interesante y muy brillante, pues nos liga con él el hecho de que es un egresado de la UAMI. Él pasó por acá para realizar sus estudios de licenciatura, y entonces nos da un doble gusto tenerlo de regreso, aunque sea por medio de este canal virtual que estamos abriendo jueves a esta hora. Me da mucho gusto recibir al doctor Alejandro Molina Villegas, y como es parte de nuestro pequeño protocolo de presentación, antes de cederle la palabra, vamos a leer una semblanza de nuestro invitado. Y dice así: el doctor Alejandro Molina Villegas es investigador del programa de Cátedras CONACYT desde 2017. Obtuvo el doctorado con mención honorífica en la Université d'Avignon en 2014 y la maestría en Ciencias de la Computación por la UNAM en 2009. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural. Fue seleccionado por el Microsoft Research para eScience 2013 y ha realizado estancias de colaboración internacional en España y Francia. Ha trabajado para el Gobierno de México como experto en minería de datos para la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, y actualmente para el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, el famoso Centro GEO. Es autor de varias publicaciones científicas arbitradas y capítulos en libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005. Doctor Alejandro Molina, es un gusto. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos sean todos. Principalmente agradezco a los organizadores del seminario de este posgrado en Ciencias e Ingeniería de las Ciencias y Tecnologías de la Información. Y con mucho gusto de presentarles a la unidad donde yo estudié, la licenciatura, como bien comentaban al inicio. Entonces, pues vamos a darle. Mi plática de hoy tiene que ver con un desarrollo que se realizó recientemente a solicitud del gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, quienes tenían un problema muy particular que resolver, que tiene que ver con el manejo de información masiva, de reportes de no emergencias en la Ciudad de México. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrolló esto, y voy a hacer especial énfasis en los retos que se tuvieron que afrontar para poder dar salida a un modelo de inteligencia artificial que actualmente está en producción en la app de la Ciudad de México. Bueno, entonces, sin más, como primera parte, me gustaría dejar muy en claro a qué nos referimos con la atención ciudadana. Particularmente en la Ciudad de México, la atención ciudadana se atiende a través de un servicio que históricamente se llamaba Locatel. Ahora lo incorporan a través del teléfono por medio del número 311, o a través del portal web, o por la app CDMX. Todas estas vías reciben de los ciudadanos solicitudes de atención de algún problema, siempre y cuando no sea una emergencia médica, para lo cual hay un mecanismo designado, que es el 911, y que funciona de otra manera. En este caso, estamos hablando de problemas de colecta de basura, luminarias que no funcionan, fallar y se enciende sin motivo, autos abandonados, una serie de problemas que pueden aquejar a la ciudad en una zona metropolitana bastante grande. Históricamente, este servicio de Locatel se brindaba a través de operadoras, es decir, había personas detrás de un tablero que hacían directamente el enlace a través de un cable de la llamada del ciudadano que reportaba algo, y lo enlazaban con la dependencia que le correspondía resolver el problema.
como ustedes podrán inferir, no todos los problemas los atiende la misma dependencia. Hay un servicio de colecta de basura, hay un servicio para luminarias, son dos dependencias, ambas de Ciudad de México, pero que tienen que dirigirse estos reportes a la dependencia necesaria para que pueda ser atendida o encolada. Después de las operadoras telefónicas, este sistema de atención ciudadana se trasladó a un sitio web. Entonces hay un portal donde hay un campo donde los ciudadanos pueden escribir libremente cuál es el problema o situación a resolver, y después en este proceso una base de datos colecta esta información y hay igual personas, operadores, que tienen que leer los reportes para decidir a qué tipo de reporte corresponde, qué dependencia tiene que atenderlo y poderlo meter en la cola de despacho de dicha dependencia. Es decir, está semiautomatizado porque la captura de la información se hace de manera automática, se registra en la base de datos, pero hay una parte manual que depende en gran medida del tiempo de las personas, de recursos humanos que tienen que leer y tomar esta decisión. Lo que les voy a presentar es la incorporación de una inteligencia artificial que justamente realiza este proceso. Esto que hacían antes los humanos, ahora lo realiza la inteligencia artificial y lo realiza de manera automática, eficaz, y además nos permite tener operación todos los días del año a todas horas. Pues bien, la problemática justamente, como les comentaba, es el hecho de no poder hacer esta clasificación de manera más rápida. Ese es el cuello de botella. Cuando el número de operadores crece y crece, pero ante una ciudad, una zona metropolitana con más de 20 millones de habitantes, la cantidad de reportes asciende a tal grado que es inoperable el despacho si no se hace de manera automática. Es ahí donde la Agencia Digital de Innovación Pública se acerca a CentroGeo a través de una colaboración que se tiene con ellos para presentar este problema y para solicitar apoyo en el uso de algunas técnicas más inteligentes para poder despachar estas solicitudes de manera más rápida. Entonces, se presentan ante CentroGeo con la problemática, tiene que ver con clasificar y designar los reportes. Entonces ahí ya el equipo ya estábamos pensando en esto es un problema de clasificación, entonces hay que ver los datos. Los datos se entregan a través de un dump de un manejador de base de datos, Postgres. En este archivo figuran cerca de 1 millón de solicitudes de atención, las cuales provienen del histórico del sistema cuando estaba montado en esta plataforma web. Entonces, este histórico puede tener o no la asignación del tipo de solicitud y la dependencia que lo resuelve, entre otras informaciones importantes como la georreferencia y otras cosas. Yo me voy a enfocar mucho en la parte del lenguaje natural, que es el campo de texto, que es de interés porque es el que hay que clasificar, es a partir del cual hay que clasificar. Entonces, pues nos dan este histórico de 1 millón de notas, ya huele a Machine Learning por aquí, entonces inmediatamente nos lanzamos a hacer pues una primera exploración de los datos, que es una práctica que usualmente solemos tener en el equipo. Yo particularmente pues ya tengo más o menos claro que si uno obtiene datos para un proyecto, primero hay que ver un poquillo cómo se distribuyen, qué anomalías tienen, una serie de análisis para determinar si van a funcionar o no con los modelos existentes en el estado del arte. Pues bien, como primer impacto es darnos cuenta que hay del total, del casi millón de solicitudes,
hay muchísimos que no tenían la clasificación. Esta clasificación aparece en un campo que se llama motivo final en la base de datos, y hay otro tanto, nada despreciable, estamos hablando de 200,000 y algo, que tenían valores nulos. Entonces, bueno, 1,000,000 suena bastante apropiado para Deep Learning, pero cuando ya se ve de inmediato el campo que representaría la clasificación, o sea, la salida en un algoritmo de Machine Learning, estos campos que tienen nulo en ese valor específico, pues eso ya nos da un déficit. Tenemos 1,000,000 menos algo, porque no tenemos la clase final a la cual corresponden. Les estoy planteando cuáles son los problemas que surgen en la exploración, porque de esa manera se diseñaron las estrategias para así llegar a una solución contemplando estos problemas. Otro problema es el enorme desbalance en los datos, en las categorías de los datos. Al inicio la base de datos tenía, al parecer, 69 categorías diferentes, o sea, 69 problemas distintos que ellos ya habían clasificado, y las clasificaciones manuales, pues más o menos se distribuyen de esta manera. Lo que estamos viendo es una representación gráfica en la cual el área de este rectángulo y de los rectángulos más pequeños corresponde a la proporción de los datos que se incluyen en esta categoría. Lo que quiero que vean es que hay categorías donde apenas figuran. Tenemos 1,000,000 de datos y por aquí en la esquina inferior izquierda tenemos por aquí un 7. Es decir, de 1,000,000 hay 7, solamente 7 datos de una categoría. No importa qué categoría es, lo que estamos viendo es que el desbalance es inmenso. Por un lado tenemos categorías con 7, por otro lado tenemos del orden de cientos de miles de registros. Entonces, esto ya nos da un indicio de que en algún momento tenemos que tomar en cuenta este desbalance e incluir estratificación de los datos, lo cual voy a explicarles un poquito más adelante. Otro asunto con el texto. Vamos a enfocar en el dato texto, que es el dato que nosotros vamos a utilizar para entrenar a la inteligencia artificial y hacerla clasificar. Entonces, pues como va a tratarse de métodos de inteligencia artificial, de lo que se trata es que emule el conocimiento humano, emule exactamente lo que hacen los operadores de Locatel previo a la incorporación de esta tecnología. Pero nos encontramos con que si ustedes toman los datos, el 1,000,000, los ordenan por longitud en número de caracteres y miran los extremos, se nota dos anomalías relacionadas con el tamaño de los textos que dificultan la clasificación, evidentemente. Por un lado, en la primera columna, ustedes ven, hay registros que tienen un signo de interrogación. Entonces, pues ni una inteligencia humana podría calificar de qué se trata ese reporte porque no tiene ningún sentido. Hay otros que dicen 1,600, tope, fuga. Estos, por ejemplo, bache, becas, covida, me imagino que refiriéndose al COVID, empleo. Estos pues ya por lo menos traen una palabra. Sin embargo, no estamos seguros porque todavía a este momento no habíamos intentado entrenar a la inteligencia para ver si esto nos sirve o no. Lo que sí es que nos prende el foco de advertencia de que en estos extremos pueden ocurrir anomalías al momento de entrenar los algoritmos. El otro extremo es, como muestra, lo que aparece en la siguiente columna, donde vemos senda misiva que un ciudadano pues decidió que, como no le limitaban en el espacio de número de caracteres para describir su problema, pues decidió contar la historia de su vida. Ante lo cual, pues nosotros en pruebas con los mismos operadores, ni ellos pueden determinar cuál es el problema. Hay tanta verborrea aquí
que ni ellos podrían decir de qué se trata el reporte. Tienen muchas cosas, son muchas cosas, muchos problemas posiblemente que le aquejan a esta persona. En fin, eso a tener cuidado por un lado. Otra cosa que surge es la enorme variabilidad lexico-ortográfica, que esto quiere decir escribir mal, que estaba en los documentos, en el campo de texto. Es decir, no tenemos restricción, no se tuvo, mejor dicho, en la restricción al momento de crear el sistema, de que la escritura tuviera cierta calidad. Cada quien escribe pues como quiere en el campo de texto, y eso nos lleva a unas repercusiones importantes desde el punto de vista computacional, sobre todo en procesamiento del lenguaje para inteligencia artificial. Piensen en las palabras como variables. Como estamos manejando el campo de texto y vamos a aplicar procesamiento del lenguaje, la variable observable es el texto, lo que dice ahí. Entonces, este símbolo, COVID, y este otro símbolo, COVID, covida, cobicho y todas sus variantes, todas, para efectos del vocabulario en los modelos computacionales, todas son variables distintas. Todas mapean o van a mapear a un vector multidimensional que, si nosotros no incluimos un mecanismo para decir refiere a lo mismo, entonces vamos a diversificar la cantidad de variables, y lo que queremos es unificar todos los sentidos de estas variantes en un mismo vector. Vamos a construir vectores, esto lo voy a explicar ahora mismo, pero ponemos atención en que este fenómeno ocurre. Hay mucha variabilidad, y entonces se tiene que incluir un modelo que sea robusto a esta variabilidad. Esto implica pues un proceso de recodificación para poder entrenar los algoritmos de aprendizaje de máquina. Por último, otras cosas que también presenta la base de datos, pero que se resuelven ya no de manera computacional, sino llegando a acuerdos y reeditando la base de datos con los propietarios de la misma, que es la Agencia Digital de Innovación Pública, que son las inconsistencias. Dos tipos diferentes. Por un lado, de esta base de datos original, de este primer dump, la base de datos contiene estos tres campos, por ejemplo: trámites, espacio diagonal, info, espacio vehicular. Es el nombre de la columna en esta tabla. Y hay otra que es trámites, espacio e información. Entonces, nosotros como equipo de computación no somos expertos, no sabemos si hay realmente una diferencia, pero por el nombre de los campos, pues cabe preguntarse si posiblemente se está replicando la misma categoría con dos nombres diferentes, en cuyo caso se resuelve pues uniéndolas, o sea, haciendo ahí un join de estas categorías. Lo mismo para COVID y COVID generales. Entonces, bueno, estos son solo dos ejemplos, hubo varios de estos, se negociaban de manera que ellos nos decían si hay diferencia o no hay diferencia. Esto es porque alguien lo registró dos veces, un sinnúmero de problemas, pero que fueron ajustando la base de datos, que finalmente es la que vamos a usar para poder entrenar a la inteligencia. Otro tipo de inconsistencia también en los datos tiene que ver con que algunos operadores que fueron identificados, afortunadamente, algunos operadores tenían una confusión al momento de asignar ciertas categorías. Es el caso de la alerta sísmica contra la alarma vecinal. Ustedes como habitantes de la Ciudad de México sabrán que estos nombres corresponden a dos tipos de hardware diferente que está instalado en la ciudad. Por un lado tenemos estos postes donde se alberga una cámara, las cornetas de
alerta sísmica y una serie de dispositivos en el mismo poste y que suenan cuando se registra que habrá un terremoto. Y el otro hardware es también es una alarma, pero es una alarma que los vecinos activan cuando se sienten en peligro y que, bueno, hace un llamado a las autoridades de seguridad y tiene otro propósito diferente. Sin embargo, pues así, en algún momento, algún operador, pues confunde sistemáticamente, y gracias a esto se puede salvar la situación, confunde ambas categorías. O sea, para él la alerta sísmica y la alarma vecinal le suenan muy similar, o sea, tiene sentido, pues ambas hacen ruido, ambas tienen cornetas y suenan cada vez que pasa algo. Y entonces estas clasificaciones pues son sujetas a revisión. O sea, los datos están mal, pero no podemos entrenar una inteligencia dándole datos confusos porque se va a confundir precisamente y va a aprender mal. Entonces se tienen que hacer estos ajustes también a la base de datos. Y bueno, en fin, para resumir todo esto que les acabo de contar, todos estos retos, tenemos suficientes datos para aprendizaje de máquina. Potencialmente tenemos datos para aplicar métodos de deep learning, los cuales son muy demandantes en la cantidad de datos de entrenamiento por la cantidad de parámetros que tienen que incluirse en las arquitecturas de red neuronal. Ahora, el hecho de que tengamos datos clasificados y sin clasificar es una desventaja para entrenar el modelo de clasificación. No obstante, con respecto a los modelos para codificar, es decir, nosotros en el estado del arte en procesamiento del lenguaje es que el texto se codifica de manera vectorial. Hay una transformación de tipos de string a vector en RN, y esta codificación a vectores no requiere tener las etiquetas. En ese sentido, los datos que no están clasificados no nos sirven para entrenar un modelo de clasificación, pero sí nos sirven para un modelo de codificación, un modelo de lenguaje que nos diga esto que tú escribes de esta manera, se codifica así. En las n variables que tienes en tu vector, estos son los pesos que debería tener cada entrada del vector. Para eso sí son útiles. Entonces, bueno, este es un truco que suelo usar constantemente. Otro problema es el desbalance de las clases. Pues ya vimos que hay unas que tienen mucho, otras que tienen poco, y esto se resuelve utilizando esa desproporción todo el tiempo durante el proceso de aprendizaje. Es muy común, como les voy a mostrar más adelante, que en el entrenamiento nosotros tomamos una muestra de los datos, entrenamos al algoritmo y evaluamos con otra muestra diferente para evaluar el aprendizaje del algoritmo. En otra pasada, hacemos un intercambio. Aquellos datos que habíamos usado para la evaluación, ahora los incorporamos para el entrenamiento, y los datos que habíamos usado para entrenamiento los utilizamos para la evaluación. Esto se le llama scaffolding, y el detalle con este desbalance es que cada vez que nosotros muestreamos los datos, tenemos que tener cuidado que la proporción, el pastel que les mostraba casi al inicio, se conserve. Es decir, que agarre el mismo porcentaje para una muestra. El modelo incluye en el aprendizaje, por ejemplo, las probabilidades a priori de sacar un registro de una categoría que casi no figura, lo cual es muy ventajoso para el aprendizaje de máquina. O sea, tener el muestreo estratificado es bastante benéfico. Las inconsistencias las trabajamos pues con el equipo de la ADIP. Cabe mencionar que esto aparte fue rapidísimo, esto se generó en muy poco tiempo, o sea, en menos de 2 meses. Esto
pasó del primer contacto a una puesta en producción y lanzamiento, o sea que todo esto fue muy rápido. Con respecto a la extensión de los documentos, los que miden muy poco y los que miden mucho, les voy a explicar a continuación unos algoritmos en los cuales regularizamos los documentos para que todos más o menos midan lo mismo. Y la variabilidad, esto está muy bueno. Para esto utilizamos unos métodos robustos para codificar usando no palabras, sino partículas más pequeñas que se denominan subpalabras y que les voy a presentar a continuación. Entonces, primeramente, a ver, nuestro objetivo es utilizar Deep Learning y estos datos para generar la inteligencia artificial que pueda clasificar de manera automática las solicitudes de atención de la Ciudad de México. Entonces, para meternos un poco en el contexto de qué es este aprendizaje profundo, por qué es profundo, por qué le llamamos así y cómo funciona, por qué requiere tantos datos, les quiero comentar que estos modelos surgen del procesamiento de imágenes, particularmente distinguir objetos en las imágenes y la aplicación que posiblemente a todos nos suena inmediatamente es la detección de los rostros. Entonces, las redes sociales, nosotros mismos etiquetamos nuestras fotografías, entonces esto lo vuelve un insumo para la inteligencia artificial de las empresas que mantienen estas redes, donde le decimos aquí en la foto, esta es la cara, y esta cara se llama Alejandro, y estos insumos van a las redes neuronales que aprenden a reconocer los rostros, no solo de hombre-mujer, sino ya prácticamente de las personas. Hay cosas tan avanzadas que incluso se pueden crear rostros de manera artificial, porque las redes profundas aprenden a distinguir cuáles son los rasgos útiles para reconocer o recrear incluso un rostro utilizando estas técnicas. Por ejemplo, esta arquitectura que se llama la red convolucional, la red neuronal convolucional, cambió radicalmente el performance de las redes neuronales en el reconocimiento de objetos en general. ¿Cuál fue la estrategia que cambió todo? El proceso de convolución consiste en tener matrices más pequeñas con respecto a la imagen que van a procesar, de manera que estas matrices más pequeñas van a tener de forma numérica una representación de los patrones que podrían o no ocurrir en la imagen. Entonces, vamos a simplificarlo en este ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen, por ejemplo, una matriz con blancos y negros. Vamos a pensar una matriz binaria donde cada número representa un color. Y, por otro lado, tienen una matriz más pequeña en la cual de manera aleatoria asignan estos valores binarios. Y entonces ustedes van recorriendo la matriz de la imagen con esta matriz más pequeña, que la denominamos un filtro. La pasean por la imagen para ver si en algún momento hace match la submatriz con la matriz de la imagen. Esto tiene sentido cuando pensamos, miren hacia el final de la lámina, donde están ahí, ustedes cuando tienen un rostro captado por una cámara digital, es común tener el área más oscura en la zona de las cejas, un cierto brillo a la altura de la nariz, el blanco de los dientes. Todo eso, si lo traducen a píxeles, son patrones de colores, texturas, que se pueden reconocer utilizando un filtro. Entonces, como se aborda el problema es creando muchos filtros, recorriendo la imagen y, por ejemplo, tengamos un filtro que reconoce el oscuro de las cejas. La paseamos por la imagen, si la imagen presenta aquí está el oscuro de las cejas, entonces aumenta la posibilidad de haber reconocido un rostro. Más todavía, algo que es muy, muy útil de este tipo de redes, es que estos filtros además se van configurando, es decir,
La red no solo refuerza los parámetros de los nodos que tiene en la arquitectura para decirle, reconociste bien el rostro, sino que de alguna forma refuerza el hecho de que el filtro haya encontrado un patrón útil. En este sentido, la red aprende qué patrones son buenos para reconocer rostros y qué patrones no son buenos para reconocer rostros. Como yo lo enuncio todo el tiempo, esta red aprende a aprender. De ahí la profundidad de, cuando decimos deep learning, quiere decir eso, que no solo aprende a reconocer, sino aprende los patrones que le sirven para reconocer. Esta misma técnica, pero pues con una abstracción, de una capa de abstracción un poco más elevada, sirve para reconocer patrones en el lenguaje natural. Al final, como les comentaba, el texto, el lenguaje natural va a ser codificado en vectores de tamaño fijo. Estos vectores, pues, en un texto serán como una matriz, y esta matriz tendrá unos ciertos valores de acuerdo a la aparición de ciertos patrones, como palabras o subpalabras, como voy a mostrar a continuación. Entonces, esta misma técnica de usar filtros convolucionales también se aplica y también sirve para codificar el texto y reconocer estos patrones. Entonces, esa es la idea general. Los modelos, estos vectores en la literatura los van a encontrar como word embeddings. Los word embeddings son justamente una técnica para codificar el lenguaje en un espacio vectorial multidimensional. Lo que ustedes ven en la imagen es una proyección a R3, pero estos vectores suelen ser de dimensiones del orden de cientos. Entonces tenemos una palabra, de alguna manera, que es durante el aprendizaje de una red neuronal, un modelo aprende a codificar la palabra en su vector, de manera que los patrones con significados similares se acercan. Los vectores que representan coladera y alcantarilla van a quedar cercanos en este espacio fabricado de manera artificial. Los vectores que representan bache y socavón van a quedar cercanos, y esto permite que cuando yo escriba de manera diferente, se tapó la coladera, hay un problema con la alcantarilla, esta coincidencia en el espacio multidimensional generado por los word embeddings va a permitir que pueda saber que semánticamente hay una relación entre estas dos cosas, y esto es pues una parte del procesamiento del lenguaje que es hoy por hoy es un estándar, es la forma en la que se hace. Antiguamente se hacía a través de propiedades de frecuencias, pero estos modelos pues, están en desuso, aunque no dejan de ser interesantes y con buena precisión. En este caso usamos los word embeddings. Ahora, una parte importante es, como les había comentado, el lenguaje que se usó durante este histórico de la base de datos de Locatel incluye muchas variantes de socavón, por ejemplo, es de la que más tenía. Tenemos que encontrar la forma de codificar esta palabra de manera diferente para aprovechar al máximo en lo que se parecen. Entonces, para ello, la idea general es, si uno subdivide esta palabra, si la subdivides en partículas más pequeñas, que puede ser una, dos, tres letras juntas, o sea, subpalabras, ese es el nombre que le ponen en este modelo. Si se subdivide en subpalabras, entonces en lugar de tener 4 variantes diferentes, lo cual nos genera 4 vectores o variables diferentes, vamos a tener más variables, como ven del lado derecho, vamos a tener más variantes, pero vamos a tener más patrones que coinciden, a diferencia de considerar toda la palabra completa. Entonces, aquí estamos creando 5 variables diferentes, en este caso, 5 variables diferentes, las cuales van a codificar a su vector correspondiente, y aquí generamos otras 5. Ahora, los patrones de coincidencia son más aquí que los que tienen diferencia. Solo hay una letra
que cambia entre estas dos cosas, y eso cuando lo procesemos de manera vectorial, eso se va a ver reflejado en que hay muchos patrones similares y pocas diferencias. Entonces, esto es, digamos, la parte del modelo que genera los vectores a partir del lenguaje y para lo cual aprovechamos los datos incluso si no tenían la clasificación. El algoritmo particular que se utilizó se llama BPE, y este algoritmo pues sirve para encontrar dónde cortar, es decir, estas subpalabras. Este sí está basado en frecuencias, se hace un barrido de todos los textos para ver cuáles son las subpalabras más frecuentes y poder hacer estos cortes optimizando la distribución de las frecuencias de estas subpalabras. O sea, corta, pero no corta solo por cortar, corta de acuerdo a las observaciones de frecuencias de las subpalabras. Luego, también con respecto al problema de tener textos muy largos, es que hay varios problemas. Hay, de hecho, dos problemas bien identificados de los dos extremos de las longitudes de los textos. Si tenemos textos muy largos, como ocurre ya en la práctica, cuando ya lo estás programando, es que el texto se tiene que dividir, por un lado, en sus palabras o en sus tokens, como se dice en el área. Estos tokens, a su vez, como vimos, los tokens son subpalabras, o sea que va a tener una subdivisión. Ahora, estas subpalabras, cada una tiene asignado un vector de tamaño fijo, que es del orden de cientos. Entonces, así como se los voy diciendo, esto aumenta muchísimo el tamaño del vector, del tamaño del vector que va a ser el input de la red neuronal convolucional. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño que vamos a elegir? Pues de acuerdo a los datos que tenemos, lo usual, es decir, pues agarramos el texto más grande, generamos el vector más grande y entonces todos tienen que caber en ese tamaño. Sí, suena bien en la teoría. Ahora, cuando nos dan estos datos y hay muy pocos documentos, pero que llegan a tener hasta 6,000 caracteres, 7,000 caracteres, o sea, es un texto enorme, eso va a repercutir en que el tamaño de los vectores va a ser inmenso para todos, porque es el más grande el que determina el tamaño que se va a usar. Es por eso que hay que corregirlo. Para la corrección, una práctica común, que no está mal tampoco, pero es truncar el texto. Decir, yo voy a codificar solamente a 1,000 palabras o 1,000 caracteres. Entonces, uno toma el texto de izquierda a derecha, donde llegue al 1,000, ahí corta. Y entonces lo que se codifica es lo que apareció en estos primeros 1,000. Lo demás es simplemente ignorado. Entonces, algo un poco más inteligente, que tiene más sentido para mí, es utilizar un algoritmo de resumen automático. Es decir, en vez de quitar a partir de 1,000, vamos a elegir las frases que tienen más relevancia y vamos a quitar todas las que sean menos relevantes. Con eso nos vamos a quedar con lo mejor del texto, pero a su vez vamos a limitar la longitud de estos vectores. Entonces, así es como mitigamos la parte de la longitud del texto, utilizando el algoritmo una variante del algoritmo de TextRank, de resumen automático. Y por otro lado, también los textos que son muy cortos tienen la repercusión de que el texto es tan pequeñito que el modelo que codifica vectores no encuentra nada y entonces no genera ningún vector. O sea, por ejemplo, este símbolo de interrogación, los modelos de codificación de lenguaje natural, cuando uno los pone en marcha y solicita tener el vector del signo de interrogación, no hay como tal un vector para eso. Entonces ahí no hay un input definido. Uno tiene que decidir, y esto se hace a través de la observación, a partir de cuándo
empieza a incluir a los textos. Entonces, en este caso, nosotros consultando ahí con los expertos, determinamos que íbamos a tomar textos con un mínimo de 40 caracteres y con un máximo de 1000 caracteres previa aplicación de resumen automático en caso necesario. Y así fue como se generó, ahora sí, los datos de entrenamiento, tomando todas estas consideraciones en cuenta. Ahora sí tenemos datos para entrenar nuestra red neuronal, que va a ser la inteligencia artificial para la clasificación. Para las dos cosas, de hecho, ahora que les estoy comentando. O sea, la inteligencia hace dos cosas. Codifica el lenguaje en vectores, toma ese vector y clasifica. Entonces, por último, pues solo comentarles esta parte de la validación cruzada, que creo que ya lo expliqué. Vamos a entrenar, pero vamos a tomar, cuando agarremos muestras, o sea, un pedazo más, vamos a tomar una rebanada del pastel, pero vamos a tomarla de manera que guarde las proporciones de las clases. Se hacen estos dos procesos, codificación mediante Word Embeddings usando el BPE y el entrenamiento de una red neuronal convolucional, y la red se entrena y ahí se tiene la inteligencia integrada en estos dos modelos. Ahora, por último, comentarles, pues aquí los detalles en el número de parámetros de entrenamiento, es decir, las variables que están inmersas en la red neuronal, la arquitectura de esta red neuronal convolucional, el número de capas, todo aparece aquí. Más o menos el resumen es el número de dimensiones, por ejemplo, esto es interesante, el número de dimensiones de los embeddings es 128, es decir, cada subpalabra tiene asignado un vector de tamaño 128. El número de filtros de convolución que les comentaba es de tamaño 50, es decir, hay 50 submatrices que se van adaptando, se van generando y van convergiendo a patrones útiles para distinguir cada una de las categorías. Lo demás, pues eso es en la red convolucional, pues que eso ya sería tema de otra presentación. En la red convolucional, al final, para hacer la clasificación, hay una capa que es totalmente conexa, es decir, la llaman capa densa, que es, en este caso, 512 unidades de red neuronal conectadas todas con todas antes de dar la clasificación final y otros parámetros útiles para el entrenamiento. Lo que quiero que quizás que vean, que me parece también muy importante y que da cuenta de por qué necesitamos tantos datos, por qué necesitamos del orden de millón cuando hablamos de Deep Learning. Bien, pues construir toda esta red, como ven, le va agregando variables al asunto. Aquí en particular, en la tabla, en este despliegue de información, nos dice que el total de parámetros, o sea, variables entrenables, es de 2.262.000 y algo. Entonces, esto significa que tenemos 2.200.000 variables que se tienen que ir ajustando mediante el algoritmo de backpropagation, y cuando la red empieza a encontrar sus mínimos en el error y todo esto, hay 2 millones de variables. Entonces necesitamos muchísimos datos, muchas observaciones para que estas variables se ajusten. Ese, pues, es el costo que hay que pagar para tener una arquitectura grande, muchos datos. Y cuando digo muchos, esto siempre me lo pregunto. Entonces me adelanto, no sabemos cuántos son muchos, no hay un teorema específico que nos diga cuántos nodos se necesitan y cuántas variables se necesitan, cuántos datos, no hay teoremas para eso. Es un poco de experiencia y feeling. Pero el resultado final, esto ya es evaluando el modelo con datos que no se usan en el entrenamiento, como dictan las buenas prácticas. Vamos a ver
qué tan bueno es para reconocer cada una de las categorías. Entonces, en la tabla que aparece aquí del lado derecho, en cada fila aparece el nombre de la categoría. La primera categoría es en este caso alarmas vecinales y tres métricas estándar, no, dos métricas, disculpen, dos métricas estándar utilizadas en el aprendizaje de máquina, la precisión y la cobertura, precision y recall. Entonces, como lo pueden leer, es la precisión de 96%, esto se puede leer como un porcentaje porque es acotado entre 0 y 1, entonces uno puede leer, es de 100 datos, de 100 solicitudes que tengan que ver con alarmas vecinales, 96% se asignan de manera correcta. Y en la última columna nos dice el número de datos que se utilizaron como soporte para esta afirmación, 151 datos, o sea, de estos 151 datos, 96 fueron clasificados de manera precisa. El siguiente, alerta sísmica, de 8,149 datos, 99% se clasifican de manera precisa y así por el estilo. Como ven, es enorme la gama de problemáticas que figuran en el servicio de no emergencias de la Ciudad de México, bacheo, becas, COVID, créditos, o sea, muchísimas cosas que están ahí y que en la figura del lado izquierdo, pues es simplemente para cada categoría se grafica cómo se distribuye los valores de precisión y recall y el promedio el promedio entre estas dos métricas, lo cual nos dice pues qué también lo hace para las categorías, figura altísimo. La meta cuando entregaron esta base de datos la meta era llegar a una precisión del 80%, fue lo que se me indicó y yo mismo al inicio pensaba, pues no sé si vamos a llegar a esa meta después de todo esto que les acabo de platicar. Afortunadamente llegamos a superar, de hecho, el promedio en la precisión, llegamos hasta el 96-97% en la precisión y entonces este modelo ya se pudo poner en producción. Tengo un repositorio y si no, pues me pueden contactar sin problemas para mayor detalle de esto, pero en el repositorio está ahora el modelo, para que sea útil en una app, pues se tiene que deslindar de la parte del entrenamiento y aquí ya estamos hablando pues de meterlo en un web service. Este web service con el modelo entrenado, es decir, ustedes ya no tienen que hacer nada más que prender el web service, montarlo ahí y pueden clasificar texto, está metido por ahí en un GitHub, se los dejo y me pueden contactar. Y bueno, de manera más, pues si lo quieren probar, pues usen la app de Locatel y veamos, van a ver que esto funciona ya todo el tiempo. Ustedes acceden vía web a través de esta URL 311locatel.cdmx.gov.mx, pero también a través de la app. Y entonces cuando hagan su reporte, me va a dar mucho gusto saber que ustedes están conscientes de que hay una inteligencia artificial detrás que está procesando todas estas solicitudes, que ya no son personas las que están haciendo eso, que contribuye a que los ciudadanos de la Ciudad de México tengan una mejor calidad de vida, una mejor atención, que claro que lo merecen. Y bueno, pues hay un artículo que les puedo transmitir, un draft, todavía yo lo puedo compartir, pues prácticamente con todo lo que detallé en esta presentación. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Doctor Molina, muchas gracias. Muy interesante su plática. Nos da mucho gusto, además, tener gente con la que nos une el hecho de que sea nuestro egresado. Yo tengo preguntas. La primera de ellas es, entiendo yo que, por lo tanto, el sistema, al estar trabajado ya en un web service,
es un sistema de tiempo real, ¿correcto? Es correcto. Me agarraron las prisas, no lo pude prender, pero es inmediato. Lo que ocurre es una pregunta interesante, doctor. La red neuronal, entrenar estos modelos me puede llegar a tomar del orden de 200 horas. O sea, el entrenamiento es sumamente demandante en cuanto a procesamiento y hardware, porque imaginen estas matrices enormes tienen que estarse desplazando y ajustando 2 millones de variables. Esto es sumamente lento, aún con el hardware profesional, que son procesamiento en tarjetas gráficas, pero una vez que está entrenado el modelo se convierte en una serie de matrices, de matrices alineadas, las cuales para evaluar un reporte, lo que tienen que hacer son operaciones lineales solo hacia adelante. Es decir, en complejidad, esto es de orden 1, esto es nomás leer el dato y hacer multiplicaciones y sumas hacia adelante, obtener los valores, cuando el modelo ya está entrenado. Entonces es inmediato, prácticamente uno no ve si lo instala en local. Yo tengo una laptop que es así prácticamente bastante bajita en sus capacidades, y lo logro correr ya entrenado en esta lab y jugar con él un rato sin problemas. Es inmediato. Muy bien. Y de alguna manera ya me contestó mi segunda pregunta. El entrenamiento es lo costoso. O sea, súper costoso. Carlos, ¿qué tan costoso es? Pues sí, sí es bastante costoso. Es difícil estimar de antemano. Eso es algo súper interesante también, que creo que puede dar pie a algunas colaboraciones, problemas. Es muy difícil, no sé si hay trabajos de esto, de estimar, dada la arquitectura y las dos arquitecturas, la arquitectura de la red neuronal y dada la arquitectura de la máquina donde se va a procesar, ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacer el entrenamiento? Yo creo que eso no lo he encontrado, no lo he visto, pero si lo tuviera, nos evitaríamos bastantes dolores de cabeza, porque parte de los retrasos en las entregas ya de puesta en producción de uno de estos modelos es que uno empieza un experimento y estos experimentos los deja corriendo durante horas, ya lleva 14, 15 horas, y luego cuando lo que me ha sucedido es miro el código y digo, aquí hay algo que no debía de estar, entonces hay que corregir, hay que matar los 15 horas de ventaja que ya llevaba y regresar al punto de partida. Hay una técnica ahí que encontré bastante útil, que proporciona una biblioteca de Google que se llama TensorFlow, es la que estaba utilizando para esto. TensorFlow incluye una manera de ir registrando los pesos aprendidos. Entonces, esto me ayudó muchísimo a acelerar el tiempo, o más bien a aprovechar lo que ya había entrenado, pero pues por ahí más o menos las ideas. Yo ahí veo dos oportunidades de trabajo muy interesantes. Una, en el área de la ingeniería de software, porque hasta donde yo entiendo, alguna vez me platicó el profesor Humberto Cervantes, ¿no? Que si se reúne un suficiente número de casos, podrían utilizarse herramientas de la inteligencia artificial para estimar justamente la duración de un proyecto, o en este caso, la duración, el costo computacional de un experimento como el que plantea. Por otro lado, veo otra área de investigación muy interesante, que es, como usted lo menciona, o sea, ir tomando especies yo le llamo snapshots del cálculo, ¿ah? Y si fuera el caso que es un cálculo distribuido, es decir, que no se ejecuta en una sola máquina, sino que se ejecuta en varias máquinas en paralelo, pues también hay técnicas para realizar ese snapshot distribuido que sea al mismo tiempo consistente. Entonces,
bueno, pues lo emplazamos a que podamos platicar más adelante, porque pues podría ser que encontráramos ahí temas. Nos dará mucho gusto. No sé si el público tuviera alguna pregunta. Yo sé que aquí en el público hay varios que trabajan también en temas de inteligencia, aprendizaje, etcétera. Pero también podría ser por el chat, si fuera el caso. Si no es así, pues, doctor Alejandro Molina, ha sido un gusto por muchas razones tenerlo con nosotros. Le agradecemos mucho. Ya le haremos llegar en su momento su reconocimiento, pero ojalá que no sea esta la última vez que nos encontramos, y le deseamos mucho éxito en su trabajo. Muchísimas gracias y por la invitación y con mucho gusto para las colaboraciones. De hecho, hay oportunidad, bueno, esto ya lo podremos ver para los estudiantes. Tenemos por ahí unos temas de tesis en el tintero, temas interesantes para posgrado, algunos relacionados con inteligencia artificial, algunos con georreferenciación de información o de documentos. Este es un tema importantísimo, por ejemplo, convertir todo lo que aparece en las noticias en mapas. Es un desafío pues, que tiene muchas áreas de oportunidad, temas interesantes. Entonces, hay cabida para poder colaborar por ese medio. Escríbanme, pregúntenme, no se pierde nada.